Buenas tardes, familia. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya, cerca de las 10 de la noche. Queremos hacer una especie de sección, si queremos decirlo así, muy improvisada. Queremos matizar que esto es un poco el post de la jornada, la resaca de la jornada de fin de semana, que evidentemente en la mayoría del planeta fútbol se juegan todas las ligas, habidas y por haber. Obviamente no nos va a dar alcance para hablar de todo, pero sí de algunas de las cosas más destacadas del fin de semana en muchas de las ligas, sean tanto europeas como fuera del continente. Y bueno, hemos destacado aquí algunas de ellas y en parte pues este título tan largo pues con algunas de las cosas más destacadas, si bien vamos a hablar un poquito más de esto y de algunas cositas más. Pero bueno, que lo que queremos es que tampoco se alargue más de una hora. Y evidentemente pues leeré todo el apoyo que me dé Beli con su noticiario, esta vez el Beli News extensible más allá de lo que es una previa de alineaciones de la Liga Española, sino más bien pues para toda esta dimensión que hablamos pues de esa resaca del fin de semana en el planeta fútbol. Y nada, a partir de aquí pues sí, obviamente hay gente que se va incorporando en el chat y quiere también aportarnos datos u opiniones de cualquier tipo de lo que vamos hablando, pues bienvenido sea. También, lógicamente, como improvisado que es, yo he estado el fin de semana viendo varios partidos que también pues puedo dar mis impresiones de lo que he visto, que al fin y al cabo este tipo de directo se trata de eso, de poder pues hablar de lo que uno más o menos ha podido ver, sabe o se ha fijado, etcétera. O sea, no está tan estudiado, no está tan maquetado, no hay escaleta. Y de alguna forma, pues bueno, hay competiciones donde evidentemente tampoco uno tiene toda la información necesaria y eso, bueno, también nos privará que nos enrollemos menos y que vayamos más al grano. Así que, sin más, vamos a empezar esta nueva modalidad de directo, que si todo va bien vamos a intentar hacerlo, al menos esta probatura, este experimento, los lunes por la noche. Y vamos a arrancar como no podía ser de otra manera. Hombre, pues se puede hacer de muchas formas, ¿no? Pero realmente vamos a empezar con el tema candente a nivel nacional que está copando todas las portadas, ¿no?, en los medios de comunicación españoles. Y estamos hablando de un Real Madrid muy quejambroso, un Real Madrid con mucha queja, con mucha polémica, pues con los arbitrajes que está recibiendo por parte del estamento arbitral. Y ha cogido tal calado y tales tintes las polémicas acaecidas con lo que se han pitado los colegiados, con lo que han pitado los árbitros en contra, supuestamente, del Real Madrid, que el Madrid ha decidido ya incluso impugnar estas actitudes y estos lances, ya no solo quejándose a la Federación o a la Liga, sino que va a recurrir con diferentes pruebas y en algunas comparativas con el Barcelona, en cómo ha habido la impartición de criterios en favor y en contra de unos y otros, en el mismo tipo de jugadas, a la FIFA. O sea, se han quejado a la FIFA. Así que voy a leer un poquito lo que por aquí está comunicando Beli en este noticiario denso que me gusta. Y evidentemente, los que estéis y queráis opinar o decir, me parece estupendo que aquí vamos a escarbar hondo. El Real Madrid ha decidido presentar una queja formal ante la FIFA, exponiendo su creciente malestar por las decisiones arbitrales en la Liga durante las primeras jornadas de la temporada 25-26, o sea, la presente, así como en la campaña anterior. El club ha preparado un dossier detallado que será elevado al organismo internacional, al máximo organismo internacional, para que tome nota de lo que considera una tendencia perjudicial en el arbitraje español. Los motivos de la queja, esa decisión de elevar la queja a la FIFA, se fundamenta en varios incidentes que el Real Madrid considera injustos. La expulsión de Dean Howson en el partido contra la Real Sociedad en Anoeta. El árbitro Gil Manzano sancionó con tarjeta de roja directa a Dean Howson por una falta sobre Mikel Oyarzabal, interpretando que era el último defensor. El club considera que esta decisión fue errónea, ya que Eder Militao se encontraba cerca y el VAR no intervino para corregirla, o sea que no enmendó la jugada. Goles anulados. El Real Madrid también ha cuestionado la anulación de goles en partidos anteriores, como el de Jude Bellingham en Mestalla y el de Arda Güler contra el Mallorca. En estos casos, el club considera que las decisiones arbitrales fueron injustas y perjudiciales para sus intereses.
El uso del VAR. El club ha expresado su descontento con la aplicación del VAR, señalando que no se ha utilizado de manera coherente y que en ocasiones no ha corregido errores evidentes. Además, se ha referido a decisiones como la de la anulación del gol de Arda Güler como ejemplos de cómo el sistema puede distorsionar la realidad. Las reacciones a todo esto en Real Madrid Televisión, durante la retransmisión del partido contra la Real Sociedad, los comentaristas de Real Madrid Televisión mostraron su indignación por la expulsión de Hausen, calificando la situación como un bochorno de competición. Además, emitieron imágenes de decisiones arbitrales controvertidas en partidos anteriores para respaldar su postura. El contexto histórico es que el Real Madrid ha señalado que esta queja se enmarca en un contexto más amplio de preocupaciones sobre el arbitraje en España. Se han mencionado estadísticas que indican una disparidad en el número de tarjetas rojas entre el Real Madrid y otros equipos, lo que ha llevado al club a cuestionar la imparcialidad del sistema arbitral. El respaldo de Xabi Alonso también se ha dado públicamente con esa queja del club, calificándola de legítima. En declaraciones recientes, Xabi Alonso expresó su preocupación por las decisiones arbitrales y subrayó la importancia de que el fútbol se juegue bajo reglas claras y justas. Y las posibles repercusiones en la presentación de esta queja ante la FIFA: inicie una revisión en los procedimientos arbitrales en España y en función de sus hallazgos implemente medidas correctivas. Además, esta acción podría influir en la percepción pública del arbitraje en la Liga y generar un debate sobre la necesidad de reformas en el sistema. Bueno, tenemos también ante esta situación un pequeño contrapunto de un partido en directo que se está jugando en esta jornada que está concluyendo ahora, que es el Español Mallorca. Van 2-1 y con una cruce de cables de Pere Milla, que ha sido expulsado, que por cierto había abierto el marcador, y pinta que le caerán varios partidos. A todo esto, los goles han sido de Pere Milla, Roberto Fernández y Murici. Y con esto cerramos, pues, lo que en este caso no está de alguna manera ayudando el comité de técnicos, de árbitros, de ahí el CTA, que iniciaba esta titulación, y por ello, pues estas quejas al máximo organismo rector del fútbol mundial, que es la FIFA. Así que vamos a ver cómo va esta escalada de violencia verbal de los medios de comunicación de la capital española y cómo el Real Madrid, pues también desde el seno del club, puede esto engrandecer todavía este conflicto más, teniendo en cuenta pues a las competencias a las que va a recurrir, viendo que a nivel nacional se le está supuestamente ninguneando. Iremos viendo cómo va y que evidentemente pues seguro que van saliendo algunas noticias de forma candente a lo largo de estas semanas y evidentemente en las previas de alineaciones de la Liga volverá a salir a relucir. Vamos ya a la Premier League. Evidentemente hay dos hechos diferenciales que han marcado la jornada, dos de los partidos que he visto. Uno es el Everton-Aston Villa, que si bien es verdad acabó 0-0, para mí tiene un nombre propio y es Jack Grealish, luego estaremos hablando de él, pero evidentemente en el escaparate el partido estrella era este Manchester City-Manchester United, el derby de Manchester, en el que los Sky Citizens estuvimos hablando de que arrollaron con un Haaland demoledor a un United que, si bien es verdad que los Red Devils empiezan a tener una trayectoria preocupante, más todavía en el seno de las críticas Rubén Amorim, y un Pep Guardiola que respira tranquilo después de esta goleada 3-0 en el que Haaland marcó un doblete. Vamos a ver aquí los resultados de la Premier, que esto vamos a hacer un poquito random, cada lunes cuando hablemos de algunas de las ligas, pues vamos a poner aquí los resultados y comentar un poquito la jornada, pero no lo vamos a hacer de manera sistemática en las mismas ligas. Hoy vamos a hablar de la Premier, la Serie A, el Brasileirao y la Mexicana, la Liga MX. En esta Premier, que ya está abordando su cuarta jornada, que también es el equivalente aquí a la española, llevamos el mismo número de jornadas. Arsenal-Nottingham Forest 3-0, Bournemouth-Brighton 2-1, Crystal Palace-Sunderland 0-0, Everton-Aston Villa 0-0, Fulham-Leeds United 1-0, Newcastle-Wolves 1-0, West Ham-Tottenham 0-3, Brentford-Chelsea 2-2 y Burnley-Liverpool 0-1 y Manchester City-Manchester United 3-0. ¿Qué vamos a destacar de esto en lo que aquí estamos corroborando? Bueno, sobre todo, y ya actualizando la clasificación, tenemos
ante nuestros ojos a un Liverpool líder, que es el único que lleva pleno de puntos, por cierto. Si queréis ver un poquito más analizando al Liverpool en sus inversiones, tanto económicas, de ingresos y de gastos, para fichar puro talento este año en lo que ha sido el mercado que ha roto la banca con los pronósticos más bestias en cuanto a los fichajes más caros del año, del verano, y también en un top 3 en el que más caro ha sido es el tercero en el mundo, por detrás de Neymar y Mbappé, que ha sido Alexander Isak. Si queréis este directo especial, específico que hicimos del Liverpool, y que ya no solo hablamos de la inversión económica, sino cómo empieza a fluir el equipo en las primeras jornadas de Liga, antes del parón por selecciones, hay un directo muy guapo que hice la semana pasada y que todavía podéis ver tanto en la plataforma violeta como también en la morada, que ya lo he subido ahí. Así que un Liverpool que sigue con pleno de puntos, ahora ya con 12 de 12, después de ese triunfo agónico en campo del Burnley, en Turf Moor, que fue con un saldado con un 0-1, con un gol de penalti en la última instancia de Salah, cuando parecía que todo desembocaba al 0-0. Y después de ese pleno de puntos, nada, le siguen muy de cerca con 9, es decir, con 3 triunfos y una derrota, Arsenal, Tottenham y Bournemouth, el equipo de Andoni Iraola, que sigue la estela de estos otros dos colosos, de estos otros dos grandes londinenses, que son Gunners y Spurs. Luego ya tendríamos a Chelsea y a Everton en esas plazas siguientes de Europa League. No vamos a estar mirando la zona media de la tabla, pero sí especial mención vamos a hacer que están muy abajo West Ham, Aston Villa y Wolves. Es verdad que West Ham y Wolverhampton ya están desafiando pues la permanencia, están en zona de peligro desde ya hace algunas temporadas. Dentro de lo que es Burnley, Leeds es normal, porque el Leeds también es un equipo que no olvidemos que acaba de ascender, pero especialmente preocupante es la situación del Aston Villa, que lleva cosechado solo 2 puntos posibles de esos 12 en juego, es decir, 2 empates y 2 derrotas, y este equipo no acaba de carburar. Estamos hablando que el equipo de Unai Emery el año pasado mismo estaba jugando Champions, y este año de momento en lo que es el inicio no acaba de arrancar. Además tiene también una friolera de 0 goles a favor, es decir, no ha marcado gol todavía, los 2 empates han sido a 0, el resultado gafas. En la jornada inaugural de la Premier League en verano, en agosto me refiero, con ese empate a 0 con un Newcastle que jugó de verde, recordando pues las reminiscencias árabes por sus dueños. Luego de las 2 derrotas seguidas con el Brentford, y el último partido no recuerdo si fue con el Crystal Palace, me suena, ahí lo digo ya titubeante, pero es que este último día volvió a empatar a 0, volvió al menos a tener un punto, a sumar un puntito, pero es galopante la crisis goleadora que atraviesa este equipo y que por ello todavía no conoce la victoria. Un empate a 0 en el que, como nombre propio, y vamos a dar pie, y lo he hilado súper bien, a un Grealish, un Jack Grealish, que está en una segunda juventud. Yo tengo que decir, y me está sorprendiendo, que después de su gran etapa en el Aston Villa, donde lo vimos que se dio a conocer, mira, precisamente ante su ex equipo jugó este fin de semana en ese partido que ya hemos hablado, que acabó saldado 0-0, donde tengo que decir que el Dibu Martínez también tuvo una actuación estelar y que detuvo y abortó bastantes ocasiones en las que creo que el Everton fue merecedor de la victoria. También respaldado por otro jugador que en la aplicación de FootMob, de la cual aquí nos servimos, también le dieron ese MVP a Garner, a James Garner, el lateral izquierdo, que se prodigó muchísimo en ataque, pero también cubrió muy bien la zona de defensa. Tenemos que decir que Grealish está siendo faro, santo y seña de este club, y que después de aquella gran época en la que demostró ser un jugador top en el Aston Villa, se fue al Manchester City, pasó desapercibido, no acabó de cuajar en un equipo grande, y es verdad que pasó de puntillas y fue de más a menos, y ya es verdad que a final del año pasado Guardiola le dio poca bola y menos, o sea que pasó de jugar bastante a no jugar nada. Pero bueno, tenemos que decir que en el tiempo que estuvo, oportunidades tuvo, y finalmente pues fue un jugador que no acabó de destacar y que se fue diluyendo poco a poco y le quedó grande. Ahora, jugando en el Everton, se le está volviendo a recordar pues por sus mejores fueros lo que llegó a suponer en el Aston Villa,
Y yo solo tengo que decir que, aparte de ser, creo que MVP del mes de agosto, también lleva, creo que 4 asistencias. Le falta solamente abrir la lata, o sea, marcar su primer gol con los Toffees, pero lleva ya 4 asistencias en 2 partidos. Ayer no le faltaron, o en su defecto el sábado, no le faltaron oportunidades para servir otras 2-3 asistencias que fueron sin gol, que en el Fantasy seguro puntuaron genial, porque estamos hablando que al final o sea, los goles no pudieron ser por la gran actuación bajo palos del guardameta argentino, del Dibu. Entonces, vimos a un Grealish muy bueno jugando entre líneas, un Grealish que dio muchos pases, un Grealish que también regateó como quiso y llevó bastante en volandas al equipo, y siendo un auténtico dolor de cabeza para los defensas del Vila, especialmente central lateral. Es verdad que Grealish está jugando muy bien de media punta, pero se está arropando muy bien en los jugadores de banda, sobre todo pues con Ndiaye a un lado, en segundo línea por detrás de Beto. Y Grealish es un jugador que me está gustando muchísimo por eso, por el juego entre líneas, por esas asistencias, por lo que arrastra a las defensas rivales, sobre todo también por el hecho de lograr dividir y abrir espacios entre centrales y también entre central y lateral, y esa libertad de movimientos que le permite pues con arrojo abrir costuras, si más no, en las defensas rivales. Así que un Grealish esplendoroso, extraordinario, con 4 asistencias, que todavía tiene que marcar su primer gol, pero que de momento está siendo la sensación de esta Premier. Que vamos aquí a anotar pues con ese escudo Toffee del Everton, el otro rival ciudadano de Liverpool, y que veremos pues de alguna forma cómo evoluciona, que si sigue por estos tintes pues va a ser un jugadorazo como lo fue en el Aston Villa hace apenas un par de temporadas atrás. De momento no tenemos ninguna noticias que aquí nos comuniquen respecto al tema de la Premier. Vamos a cerrar ya el último apartado con ese derbi de Manchester que estábamos hablando, con un Haaland estelar que marcó un doblete, que también llegó a hacer un palo en una jugada a la contra, quedándose solo ante Bayindir. Un Bayindir que creo que está muy, muy flojo, un Bayindir que yo creo que está pidiendo a gritos ser reemplazado por ese otro portero que han fichado y que todavía no lo hemos visto, pero si bien es verdad en las cámaras de DAZN ayer, viendo este partido, el derbi de Manchester, se enfocó muchísimo a Lamens. Veremos si al final acaba siendo del agrado o no de Amorim, que muchos pronosticadores ya pensaban que sería el que sustituyese a Bayindir, y sin embargo eso no ha llegado. Y bueno, a todo esto pues un Haaland extraordinario que también pilló a la contra un Manchester ya muy adelantado, a un United ya muy adelantado en lo que fue el tercer gol, que hubieron más oportunidades para machacar y reventar a este equipo. Y un Citizen que fue de menos a más, que la tenencia del balón fue su bandera, y que al final pues también ese juego se comprende gracias también a las labores de Bernardo Silva, y especialmente me gustaron mucho Foden y Doku. Foden gol y asistencia, y Doku inició muchas de las jugadas que acabaron en gol. Yo creo que ahora mismo, después de la cara visible que está siendo Haaland, el noruego, tengo que decir que Doku es el jugador más clave en este equipo, al menos por lo que vimos ayer en ese derbi de Manchester, y un Foden que apenas había jugado y que ayer pues bueno, se coronó por todo lo alto, como estamos viendo aquí en esta celebración en portada, pues para complejo y desánimo de los Red Devils, como vemos aquí a Ugarte y a Lloro de espaldas, o a un De Ligt pues superado. Estamos hablando que el City recuperó sensaciones, se coloca con 6 puntos en la tabla, y un United que se hunde, que sigue manteniéndose con 4, y que también ha notado muchísimo esa baja de Cuña, que estaba siendo el mejor delantero de los nuevos que han llegado. Sesco evidentemente está muy verde, y al final Mbeumo es el único que intentó responder, pero que si no llegó a poner un poquito de emoción al partido con algún gol, fue también por un sobrio Donnarumma, que llegó para quedarse de titular en este Manchester City, y que veremos la continuidad que puede tener, pero que hasta hace nada el recién llegado Trafford ha perdido esa calidad de invicto bajo palos. O sea que veremos cómo funciona la portería. Yo creo que va a ser para Gianluigi, seguramente, Donnarumma, y de aquí pues un equipo que va más, que evidentemente el centro del campo es innegociable, con Reinders y Bernardo Silva año tras año,
Y luego, pues ya digo, el gran refresco que ahora supone tener a este Doku súper punzante y un Haaland que, bueno, que vuelve a recordar al de tiempos pretéritos. Vamos a ir a la Serie A, que tenemos aquí algunas de las noticias, pero vamos a leer los resultados y la tabla clasificatoria. Cagliari Parma 2-0, Juventus Inter, especial mención, y aquí el porqué en ese título, el Derby de Italia, que ayer estuve viendo este partido, que fue un partidazo, y hizo un comentario el propio comentarista que luego comunicaremos. Pero vamos a seguir aquí con el resto de partidos, si bien es cierto que el más destacado, obviamente, ya solo por entidad de los clubes, son estos dos, pero también aquí, ¿por qué no?, del resultado con ese 4-3. Fiorentina-Nápoles 1-3, Roma-Torino 0-1, el Cholito que dio el triunfo al Toro, Giovanni Simeone. Atalanta-Lecce 4-1, Pisa-Udinese 0-1, Sassuolo-Lazio 1-0, Milan-Bolonia 1-0. También vimos a un Modric que está reverdeciendo viejos laureles, el croata. Gelas-Verona-Cremonese 0-0 y Como-Genoa 1-0. Este partido jugado actualmente, o sea, está en juego ahora, me refiero, igual que el Español-Mallorca que comentábamos antes, minuto 65, y el gol, por cierto, es de Nico Paz. Vamos a la tabla para ver cómo tenemos la Serie A italiana. Y tenemos al Napoli y a la Juve con 9 puntos pleno. Recordemos que la Liga Italiana, el Calcio, tiene una jornada menos que la inglesa y la española, es decir, que la Premier y la Liga. Aquí llevamos, tanto en territorio inglés como nacional español, llevamos 4 jornadas y allí llevan 3. Pero bueno, ese pleno de puntos para Napoli y Juve. Y seguidamente Cremonese y Udinese, que le mantienen ahí el nivel con 7 puntos, es decir, solamente se han dejado un empate cada uno después de esos 2 triunfos. Y ahora mismo el Como, que con esta victoria se pondría momentáneamente sexto junto a Milan. O sea que tendríamos posiciones, de momento, vamos a ver lo que le podemos dedicar en las próximas jornadas a un equipo como la Cremonese, que es un recién ascendido este año a la Serie A, o el mismo Udinese, que lleva tiempo estando en la zona media, un equipo no de zona noble, sino de zona de permanencia. El Milan y el Como, un Como que ya fue sensación el año pasado, el equipo de Cesc Fàbregas, y que se está nutriendo de muchos jugadores de la Liga Española. Y evidentemente pues a ello le siguen la Roma, la Atalanta. Ojo ahí con el Inter y la Lazio, muy por debajo de sus posibilidades, de lo que nos tienen acostumbrados. La Fiorentina también, incluso un peldaño por debajo, cerca del descenso. Y ahora mismo sacarían la tabla el Genoa, que está perdiendo en ese partido que hablábamos con el Como, el Parma y el Lecce. Con ello nos vamos, sí, como no podía ser de otra manera, este partido que ya estamos hablando clave, Juventus-Inter 4-3, partido de golazos, además un partido que ya sabemos que siempre es el mayor polo de atracción de los italianos y también de los aficionados del fútbol fuera de Italia, porque estamos hablando que este es el derby de Italia, y aquí voy a comentar esta pequeña anécdota que oí ayer al comentarista, y es que es el derby de Italia porque en los años 60 y 70, sobre todo creo que era en los 60, la rivalidad ferviente que empezó a emerger de manera muy fuerte entre Bianconeri y Nerazzurri en Italia, también vino acompañada porque era una época en la que los dos equipos ganaban bastantes Scudetti, y era una época en la que estaban los dos con más de una decena de ligas. Creo que uno estaba con 16, si no recuerdo mal, y el otro con 13. Y los dos estaban muy a la moda, a la vanguardia para lo que era esa época. Con lo cual, sin llegar a alcanzar la categoría de derby, porque evidentemente son ciudades muy distintas, recordemos que uno es de Turín y la otra es de Milán, desde entonces se le reconoce, y es algo que ya se ha perpetuado a lo largo del tiempo, pues el derby de Italia. Así que todo esto viene por ello. Y qué decir que estuvo a la altura el derby de Italia, porque fue un partido que acabó 4-3, empezó marcando la Juve 1-0, acto seguido, bueno, tuvieron más ocasiones incluso para ampliar el marcador, pero luego llegó el empate a 1 cuando nadie lo esperaba de Çalhanoğlu. Vimos un Kenan Yildiz que está siendo también una auténtica barbaridad, que creo que también está siendo creo que fue nombrado el MVP del mes de agosto, como también hemos hablado antes que Grealish lo ha sido en la inglesa, y Kenan Yildiz volvió a llevarse el MVP de este partido, porque marcó y asistió, gol y asistencia, pero qué golazo, o sea, un latigazo de fuera del área, potente, escorado,
que ni Sommer pudo llegar a atajar. Y acto seguido, pues con el partido 2-1 fuimos al descanso. Llegó Marcus Thuram para empatar a 2, un gol de cabeza a la salida de un córner, pero es que después tenemos el gol como respuesta contestataria de su hermano, Khéphren Thuram, también a balón parado y de cabeza, y una celebración de gol similar para reivindicar su autoría, y en el que, pues bueno, la competencia entre hermanos se divisaba también con esa sonrisa maliciosa de su padre, Lilian Thuram, en las gradas, como también estuvieron la televisión italiana pues reseñando, ¿no? A partir de aquí, pues llegan a empatar a 3 el Inter, como hemos dicho, 3-3 la Juve, perdona, llega a empatar, y ya ese gol en los compases finales, con un cebollazo también, un pepino a cual cañón desde fuera del área de Adzic, un jugador jovencísimo que había salido de la hornada de futbolistas. Adzic, apunten este nombre, señores, como en su momento ha sido Kenan Yildiz o incluso el propio Dinhausen, que enseguida la Juve se deshizo de él y ya sabemos pues cómo triunfó en el Bournemouth para ahora fichar por el Real Madrid. Así que un partido loco a goles, sobre todo especialmente en la segunda parte, que se saldó con una remontada de 2-1 a 2-3 del Inter y que finalmente acabó sellando la Juve en esa nueva remontada 4-3 con varios goles en los compases finales del partido. Así que un derbi de Italia muy bonito, que evidentemente puedo defender e ilustrar y contar apasionadamente porque estuve viendo este partido ayer. Y no sé si voy a leer algo de aquí de Belly antes de cambiar la imagen al otro partido interesante de la jornada. Y sí, en el Allianz Stadium, Juventus e Inter de Milán ofrecieron un verdadero espectáculo en el derbi de Italia, con 7 goles y alternativas en el marcador que mantuvieron a los aficionados al borde del asiento. Los goles, Joy Kelly tras un saque de esquina que remató de cabeza en el segundo palo para abrir el marcador. El 1-1, Hakan Çalhanoğlu, que el Inter respondió con un potente disparo desde fuera del área que superó al portero Mattia Perin. 2-1 de la Juve de Kenan Yildiz en esa gran jugada individual que terminó con un remate cruzado imposible de detener, como hemos comentado, que a su vez también respondió con doblete del turco tras un pase filtrado de Lautaro Martínez al inicio del segundo tiempo, y un Marcus Thuram que finalizó un contragolpe tras asistencia de Dusan Vlahovic. La respuesta de la Juve con ese empate de Khéphren Thuram, de los hermanos, primero Marcus y luego Khéphren, Julián, empate parcial con un cabezazo dentro del área tras un centro desde la derecha, y a partir de ahí 4-3 de la Juve en el 91, Vasilije Adzic, obra de Adzic, gol de la victoria en tiempo de descuento tras una jugada colectiva que rompió la defensa interista. En las estadísticas destacadas, pues una posesión relativamente superior a la del Inter, 41-59, los tiros a puerta 12-18, las faltas 14-10. Fijaros que no fue un partido tampoco con muchas faltas tácticas, al final de todo. Y a todo esto, la Juve, decir que ha logrado 4 victorias y una derrota, incluyendo el triunfo 4-3 sobre el Inter, sumando 14 goles a favor. También contando ese partido de Copa, entiendo, porque al final, si estamos hablando de 4 victorias y una derrota, teniendo en cuenta que en la Serie A llevamos en el calcio 3 jornadas, pues sí. Lo bueno, Joaquín Málaga, que aquí saludamos, dice gol de Thuram, da igual cuando lo leas, correctísimo. Y del Milan destacamos que por su defensa solamente 4 goles en contra en 5 partidos. O sea que el Milan de Massimiliano Allegri está educándose en ciertos automatismos defensivos que había perdido en estos años atrás. Veamos si puede mantenerlo. Vamos a ver en este siguiente partido, que ya no vi, simplemente vamos a comentar por encima, y que tenemos aquí en portada un Kean intentándolo, Moise Kean, pero tenemos que decir que aquí el protagonista fue Kevin De Bruyne, KDB. Tenemos a un De Bruyne, al belga, también sublime, con McTominay también marcando, un Nápoles que jugó a domicilio de blanco en vez de celesti y que se impuso ganando 1-3 a la Fiore. Quería poner esta foto porque era una foto grande, que veíamos también a Ken, que se veían bien las camisetas de la Fiorentina, pero es verdad que los protagonistas están siendo los futbolistas del Napoli. Y aquí vamos a leer pues que la Fiorentina sorprende con 2 puntos y un balance de goles positivos, mostrando una capacidad ofensiva aunque con dificultades. Y un De Bruyne, pues que ya digo, que está también sublime y que gracias a ello permite tener al Napoli en la zona alta de la tabla, como hemos leído antes.
En esa otra contracrónica del Milan en San Siro, sufrió más de lo esperado, pero logró imponerse a un Bolonia muy ordenado defensivamente. Con un Luka Modric, decimos, gol histórico para un veterano croata que anotó a los 40 años tras un remate desde el borde del área. También decir que hubo un penalti anulado en los minutos finales de este Milan-Bolonia, en el que el VAR anuló un penalti a favor del Milan tras revisión por fuera del lugar previo. En la expulsión que tuvimos fue la del técnico Massimiliano Allegri. Otra vez, es un técnico muy propicio a ser expulsado, ¿eh? En este caso por protestas, tan volcánico que es, tras la decisión del VAR, pero el equipo mantuvo la ventaja. Nos comenta Joaquín que me ha clausulado a mí ya, mira que le subí como 20 y pico kilos, pero si hablamos de un Joaquín Málaga que suele ser bastante ponderado a la hora de derrochar dinero en las cláusulas, la verdad es que ha empezado esta temporada llevando la línea contraria. En el impacto del resultado de este Milan, el Milan suma 3 puntos vitales para mantenerse cerca de los puestos de Champions, mostrando disciplina defensiva y una capacidad para gestionar los partidos cerrados. Así que, muy bien. Y ahora ya iremos a cerrar el bloque internacional con la parte más exótica de lo que sería la liga fuera del continente europeo. Hoy vamos a probar de viajar en este avión figurado a la Serie Brasileirao y por último a la Liga MX mexicana. Tenemos con nosotros una jornada, allí llaman creo por las jornadas 20 y pico. He visto varios partidos de la Liga brasileña, no los de esta última jornada, pero he visto algunos partidos días atrás, semanas atrás, también coincidiendo con el parón por selecciones y un poquito más atrás. Recuerdo haber estado viendo el Flamengo me parece con el Corinthians, o con el Santos, no con el Corinthians, con el Santos, Fluminense también con Corinthians, Fluminense-Corinthians ha sido ahora, perdona, y vi un par o tres de partidos, vi al Palmeiras, también de hecho han habido varios de estos equipos brasileños que he estado atisbando en el Mundial de Clubes, justo antes de empezar la temporada, pero bueno, yendo a lo que es esta jornada de por sí, y la cual me pilla un poquito más verde, Fortaleza-Vitoria 2-0, así fue un partido sobre todo destacable, que no sé si también nos comunicará algo Beli, pero que este partido tiene de particular que el Fortaleza está en descenso y necesita las victorias como el agua. Pues este partido fue muy bronco, muchos expulsados, muchas amarillas y finalmente pues una victoria frente a Vitoria de este Fortaleza que va a hacer todo lo posible para seguir escalando posiciones y salir ahí del pozo. Gremio Mirasol, sobre todo lo más llamativo el resultado, porque el Gremio es un equipo también de los que está en la zona alta de la tabla, y le ganó Mirasol a domicilio. Palmeiras, y lo vamos a poner aquí en grande, 4-1 contra el Internacional de Porto Alegre con un Vitor Roque, que marcó un hat-trick. Fluminense Corinthians 0-1, el otro gran partido de la jornada. Y finalmente Red Bull, de la factoría que todos sabemos como Leipzig o Salzburgo, Bragantino, Sport Recife 1-1, Atlético Mineiro Santos 1-1, Juventud de Flamengo 0-2, sin más sorpresas aquí, y Sao Paulo Botafogo 1-0. Si vamos a la tabla, para actualizar un poquito el contexto de estos resultados, Flamengo está líder, después de 22 jornadas disputadas en la mayoría de los equipos. Algún equipo ya ha adelantado su partido de la jornada 23, algún otro todavía lleva 21 jornadas jugadas, es decir, un partido menos de las 22. Un calendario brasileño muy desorganizado, muy alterado y muy desordenado, en definitiva. Veamos cómo se va componiendo todo esto, porque claro, aquí los puntos no están realmente actualizados por la falta de partidos de algunos. Flamengo lleva 50 puntos. Palmeiras es segundo, o sea, tras el líder Flamengo con 50 puntos, Palmeiras con 46, después de esa goleada de Vitor Roque, que luego veremos en portada, Cruzeiro con 44, y ya un poquito más descolgados, ojo con esta revelación que está siendo Mirasol, que va a merecer un apartado aparte, y que ganó a Gremio, imponiéndose en campo del equipo de Porto Alegre. Bahía, Botafogo, Sao Paulo, todos estos equipos que están jugando o que se clasificarían para la Libertadores la temporada que viene y esa previa que jugarían, que en este caso la estarían ahora mismo desempeñando Bahía y Botafogo, si esto acabase así. Y luego ya en esa última línea que sería para la Copa Sudamericana, pues Sao Paulo, Bragantino, Corinthians, Fluminense, Ceará y el mismo Internacional de Porto Alegre. Ahora mismo en descenso, ya para cerrar el círculo, pues tendríamos a Vitoria, a Juventude, a Fortaleza, que le ganó a Vitoria, como comentábamos, y Sport Recife. En portada tendríamos a ese Vitor Roque, que aquí se está abrazando o celebrando en el gol con Felipe Anderson, otro viejo conocido
brasileiro que había estado jugando en la liga italiana, en el Calcio, en este caso en la Lazio. Y finalmente tenemos también aquí, pues, de o Timão no Maraca, que es que el Timão atiza o pega en Maracaná. ¿Por qué? Porque estamos hablando que Fluminense palmó 0-1 con Corinthians, y aquí también, pues, la cara de circunstancias de Renato Gaucho, el entrenador brasileño, pues abajo, ¿no? También con el gol de Mateuzinho, que fue el artífice de este único gol en solitario del encuentro, y que vemos aquí en portada, pues, en esa fase ya de calma, de celebración, de contención, después de ese golito, pues, que les permitía apostar por esos 3 puntos. Un Corinthians que evidentemente tiene que ir a más porque está algo flojo, y un Fluminense que fue muy bien, pero que está perdiendo pistonada, y que está sucediendo, salvo el caso de Flamengo, que es el que menos lo está notando, porque para eso sigue líder, pues está bajando el contexto de fuerza, ¿no? Pues por lo que supone la carga tan grande y tan ingente de partidos, que si bien aquí en Europa nos quejamos de que el calendario es demasiado denso, pues entre las ligas de tu país, las copas de tu país y la Champions y la Europa League y la Conference, bueno, sí, pero es que allí en Sudamérica pasa lo mismo, y los equipos brasileños tienen un equipo súper denso, tienen un calendario, súper denso. Estamos hablando que aparte del Brasileirao tienes la Copa brasileña, tenemos también la Copa Libertadores, y tenemos también la Copa Sudamericana, y es que además estamos hablando que algunos de estos equipos no han descansado, no han tenido pretemporada. De hecho, las ligas sudamericanas y la MLS, el calendario funciona de manera diferente a lo que estamos viviendo aquí en Europa, y es que aquí vamos por temporada verano a verano, o sea, prácticamente desde agosto hasta mayo. Pero es que allí es año natural. Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos, México, es año natural. O sea, estamos hablando que empiezan las temporadas en febrero y concluyen en noviembre o diciembre. Y estamos comentando esto porque ahora mismo los equipos brasileños que han tenido que jugar el Mundial de Clubes y que pararon sus competiciones domésticas para jugar el Mundial de Clubes de la FIFA, que se ha organizado por primera vez este evento a nivel mundial, pues con este formato tan grande, pues equipos, ya digo, menos el Flamengo, que es el que va líder, todos están pasando factura. El Fluminense, el Botafogo, han habido varios equipos brasileños que les está pesando, el Palmeiras mismo, y al final, pues, el único que está aguantando bien el chaparrón es el Flamengo. No hay más, es Fla. Vamos a ver un poquito aquí qué nos comentan. Muy buenas noches, Berizzo. Bienvenido. ¿Cómo estamos, señor? Hoy directo internacional. Mira, aquí nos comenta Beli que en el estadio Castelao, Fortaleza, recibió al Vitória en un partido correspondiente a esta jornada 23ª del Campeonato Brasileiro de la Serie A 2025, y el equipo local, es decir, Fortaleza, se impuso por 2-0, mostrando un fútbol sólido y efectivo, y reafirmando su condición de contendiente a los primeros puestos de la tabla. Hombre, Kigoza, buenas noches. Dice, he pinchado en el enlace de un anuncio de Wallapop de un tambor y he aparecido aquí. ¿Alguien vende un tambor aquí? Aquí vendemos tambor y agua, así que lo que quieras y lo que necesites, querido amigo. Fortaleza comenzó el encuentro con intensidad, presionando alto y controlando la posesión del balón desde los primeros minutos, y el primer gol llegó al minuto 31 gracias a Breno, quien conectó un remate preciso dentro del área tras una gran jugada colectiva que desbordó la defensa del Vitória. En esa segunda parte, pues lo que comentábamos, un gol de Pacheco que aprovechó un pase filtrado entre centrales rivales para definir frente al portero. Vitória intentó reaccionar, generando algunas llegadas por medio de su extremo izquierdo, pero el portero Felipe Alves y la defensa local estuvieron atentos para neutralizar cualquier amenaza. En el Fluminense Corinthians, que voy a volver a poner aquí, con esa cara de circunstancias de Renato Gaucho y Mateuzinho, siendo el héroe de este encuentro, en el Estadio Maracaná, Fluminense recibe al Corinthians y el encuentro se resolvió con ese ajustado 0-1 por la mínima a favor del Timão,
en un duelo marcado por la intensidad defensiva y la efectividad de los visitantes en la acción más clara que generaron en todo el partido. Y es que es verdad que esto ya lo estuvimos hablando en un directo con Barracas Central, que es su apodo, pero evidentemente es el nombre del club del que es fan, ahí en Argentina, más conocido como Martín González. Y es que el fútbol brasileño se ha embrutecido mucho, se ha vuelto muy músculo, de mucho músculo, de mucha táctica defensiva, muy férreo, de mucha fuerza, pero no hay apenas juego bonito, no hay apenas creación, y esto se está notando muchísimo en los partidos, que son muy broncos, que van con una contundencia tal fuerte, y que al final pues muchos de estos partidos acaban definiéndose pues por alguna jugada aislada, un 0-1, un 1-1, a veces tenemos algún 2-0, 2-1, pero es más rocosidad que no creatividad, y eso está siendo una realidad latente. Bueno, en este desarrollo del partido que hablábamos, desde los primeros minutos Fluminense buscó imponer su ritmo de juego, manejando la posesión de balón y generando ocasiones desde los extremos. Los locales tuvieron en Bruno, Evanilson y Luca a sus hombres más peligrosos, aunque la zaga rival siempre respondió con solvencia. El único gol, que es el que hemos dicho, el de Mateuzinho, apareció desde la segunda línea y aprovechó un pase filtrado para definir dentro del área, batiendo al arquero con un remate raso. La acción se gestó en un contragolpe bien ejecutado, donde el Corinthians supo explotar la desorganización momentánea de la defensa del Fluminense. Nos comunican por aquí algunos de nuestros amigos de la comunidad. Kigoza saludando, buenas noches. Joaquín Málaga diciendo que la liga brasileña no existe. Y que este directo, dice Berizzo, me ha venido bien para recordarme que mañana empieza la Champions y que tengo que descargarme la app y hacer un equipo y tal. Pues te voy a decir más, Berizzo. Este año estamos teniendo el récord de participación, porque normalmente solemos jugar entre 15 y 20 en la liga, y evidentemente como no hay límite de participantes, porque es un mercado apto para todos, porque todos disponemos de poder jugar, de poder fichar a los mismos jugadores, pues es una aplicación donde podríamos ser 50 o 60 tranquilamente. De momento hemos superado nuestro propio récord. Estamos en 20 hasta ahora, y este año de momento vamos a ser 22. Con lo cual, si te juntas con nosotros, Berizzo, seremos 23. Así que bienvenido. Aquí comunica Joaquín Málaga con una risa de oreja a oreja, jajaja, grande Berizzo. Vamos a ver cómo cerramos este partido de Fluminense Corinthians, porque es verdad que al final no hubo más tutía con el Palmeiras, que goleó, y que tuvimos a un Vitor Roque que monopolizó todo el encuentro pues con sus goles, y que recordó al de Atlético Paranaense antes de fichar por el Barcelona, en el que evidentemente perdió muchísimo y que no acabó nunca de recuperarse en su paso por el Betis. A ver, el impacto del resultado. Con esta victoria el Corinthians suma 3 puntos de oro que lo consolida en mitad superior de la tabla y le permiten aspirar seriamente a la clasificación para torneos internacionales. Véase lo que decimos, la Libertadores, la Sudamericana. Por su parte, el Fluminense se marcha con una gran frustración. Dominó el partido en posesión y volumen de juego, pero careció de contundencia en los metros finales, lo que le impide acercarse a esos puestos de privilegio. En el Palmeiras Internacional, que también hay que decir que el rival era de entidad, Internacional de Porto Alegre, 4-1, exhibición de Vitor Roque y triunfo sólido en Sao Paulo. Espérate que te vuelvo a poner aquí la foto de Vitor Roque ahí en celebración con Felipe Anderson. El Palmeiras firmó una de sus victorias más contundentes de la temporada al derrotar 4-1 a Internacional en el Allianz Parque, en duelo correspondiente a la jornada de este septiembre del Brasileirao. El gran protagonista, ya lo hemos dicho, Vitor Roque, quien marcó un hat-trick en la primera mitad y se llevó todos los focos. Palmeiras decidió marcar territorio con ese resultado tan apabullante y abrió el marcador tras una presión alta y un remate dentro del área imposible para el portero del Inter. A ver, un momento que me salta esto. Vale. Decir que también el delantero repitió a los 24 minutos, esta vez con un disparo potente tras un pase filtrado de Rafael Veiga que rompió la defensa visitante. El Allianz vibraba con su joven estrella, que aún tendría más protagonismo, y antes del descanso, Vitor Roque cerró su triplete, o sea, su hat-trick, definiendo de cabeza un centro preciso desde la derecha. Con 3 goles suyos, Palmeiras se fue al descanso con una ventaja muy cómoda. David Berizzo, cuenta conmigo, ahí te tendremos, bienvenido crack, en esa Champions, en ese fantasy de la Champions, que si alguien más se suma, que nos escriba por aquí, que le pasamos el enlace.
Y ya en la segunda mitad de este encuentro, Lucas Evangelista Santana de Oliveira anotó el cuarto tanto, culminando una jugada colectiva que mostró esa clara superioridad local. El Internacional, que había tenido pocas llegadas claras, logró el descuento pues en el tramo final, aunque sin opciones de remontar. Iki Goza nos comenta: ¿qué pasó con Vitor Roque en el Barcelona-Sevilla? Falta de adaptación. Bueno, pues Barcelona en el Barça y Sevilla en el Betis. Falta de adaptación al fútbol europeo. Falta de paciencia de Barça y Betis. Mira, yo creo que y te voy a dar mi opinión. Yo creo que en el Barça faltó paciencia. No voy a defender al club en esta ocasión y voy a defender al jugador. Yo creo que se le dio muy poco margen de maniobra para que este futbolista triunfase. No acabó de convencer a ninguno de los técnicos que le entrenaron, y finalmente yo creo que fue un dinero despilfarrado que no se acabó de cuidar al jugador con una aclimatación, con un tiempo. Fichó en un momento muy delicado de la entidad y se buscaba el resultado inmediato, y eso no puede ser. Y luego Flick no le dio tampoco bola. Entonces yo creo que en el Barcelona mereció alguna oportunidad más. Yo creo que luego en el Betis estaba ya hablando mal, tan hecho mierda después de su paso por el Barça, que le faltó motivación, le faltó determinación, y yo creo que también una mezcla entre actitud e inoperancia. Yo creo que en el Betis ya, digamos que lo habían de alguna manera tan ninguneado, que yo creo que a este jugador le faltaba confianza propia. Y yo creo que en el Betis ya, en una situación normal, otro jugador hubiera resucitado, pero este futbolista no supo superarse mentalmente. Y ahora, volviendo a casa, en este caso volviendo a Brasil, no a su equipo de origen, donde destacó, donde destapó el tarro de las esencias, que fue Atlético Paranaense, en aquel equipo que tan lejos llegó, incluso no sé si fue en la Libertadores o en la Sudamericana, creo que fue en la Libertadores, perdió la final, pero hablábamos de un Vitor Roque que fue muy, muy, muy decisivo, y que se hinchó a marcar goles no solo en la serie Brasileirao, sino también en la Libertadores, con Atlético Paranaense. Y que, ya digo, vuelve a Brasil, no a su equipo anterior, pero sí a Palmeiras. Y creo que este jugador está empezando a crecer. Esa mentalidad la está recuperando, se está considerando importante, le están dando confianza, y ahora está recuperando en esencia lo que perdió en Barcelona y que nunca vimos en Sevilla. Esto sería la aportación que te podría hacer bajo mi prisma, Kigoza. Me ha gustado mucho esta pregunta. Grande. Por último, para cerrar este partido, Palmeiras se afianza en la parte alta del Brasileirao, persiguiendo a Flamengo en la lucha directa por ese liderato, y el rendimiento de Vitor Roque, que ya suma cifras goleadoras de crack en la temporada, ilusiona a la afición con un título más. El Internacional, por su parte, el de Porto Alegre, se mantiene en la zona media de la tabla, lejos de los puestos de descenso. Kigoza nos comenta también, nos aporta como dato interesantes, que Hendrik y él venían como grandes promesas, y uno ya está de vuelta en Brasil y el otro parece que no termina de romper en el Madrid, aunque cuando ha jugado tampoco no lo ha hecho mal. Es lo que decimos, yo creo que en clubes grandes les falta que les den esa confianza, que les aseguren más minutos. Yo creo que Madrid y Barcelona en ese sentido son trituradoras para jugadores brasileños jóvenes que destacan allí y que de alguna manera no se les da toda la confianza necesaria para que acaben de arrancar. Otro futbolista que, por ejemplo, veremos cómo fluye y que voy a añadir ahí en esa terna, Kigoza, es Estevao. Estevao es un jugador, un extremo muy dinámico, con regate, con mucha velocidad, con gol, y que ha sido muy determinante en esta fase de ataque por las bandas, especialmente en el extremo con Palmeiras, y que ya lo vimos también que no acabó de sostenerse en el Mundial de Clubes cuando le tocó jugar pues con rivales de entidad, pues como en su momento fue el Chelsea, cuando se cruzó en esta eliminatoria ya pues de pasada la fase de grupos. Y que el mismo Chelsea ha fichado. O sea, el mismo Chelsea que ya tenía contratado, que ya tenía programado su fichaje antes del Mundial de Clubes. Por eso decimos que cuando dio la casualidad que se encontraron Chelsea y Palmeiras, ya sabíamos que Estevao se enfrentaría al que sería su futuro equipo. Le pegaron bien. Yo me acuerdo de este partido que varios futbolistas del Chelsea le pegaron bien, en plan, ojo, que aquí eres una de las estrellas, pero
aquí te vas a tener que adaptar bien y de momento como rival te vamos a noquear. Y le pegaron bien, se llevó varias hostias, la verdad. Pero bueno, no está teniendo, lo que decimos, volviendo a lo que hablábamos antes, no está teniendo tampoco pues toda la confianza y el poder gozar de todos los minutos necesarios, pues como... No esperemos que como llegó que no llegue a pasar como le sucedió a Vitor Roque en el Barcelona o a Endrick ahora le está pasando en el Madrid, ¿no? Y es verdad que todavía es pronto para decirlo porque Estevao fichó este verano, como hemos dicho, y que ahora estamos en una fase inicial de temporada con apenas 4 partidos de Premier, pero creo que solamente ha tenido una titularidad Estevao, si no recuerdo mal, y el resto de partidos saliendo desde el banquillo. También es verdad que lo tiene difícil porque hay algunos futbolistas de calidad también en su posición, como puede ser Pedro Neto, por ejemplo, en una banda. En la otra debería acordarme de quién está, pero la cuestión es esa, que está jugando menos y evidentemente a lo mejor en otro equipo de zona media lo estaría jugando todo. Depende. No lo podemos tampoco afirmar con severidad, pero está claro que es un jugador que necesita minutos y que ya veremos pues si le pasa lo mismo o no que a estos otros que comentabas, pues como, aparte de Vitor Roque, el propio Endrick, que también me sirve como exponente. El Flamengo sigue de cerca con esos 45 puntos consolidándose como uno de los favoritos para pelear el título y su racha de victorias recientes y la capacidad de sus delanteros para resolver partidos importantes lo mantienen en la lucha. Atlético Mineiro y Sao Paulo ocupan los siguientes puestos en la tabla con 41 y 39 puntos respectivamente, mostrando consistencia, aunque con altibajos en defensa que los han obligado a disputar partidos cerrados. Y finalmente, ya voy a pasar, si te parece, empates frecuentes. Bragantino, Mirasol y Ceará han logrado empates importantes, sumando puntos que les permiten mantenerse en posiciones de seguridad sin depender exclusivamente de victorias. Y hombre, Martín González, hemos estado hablando de ti hace apenas 5 o 10 minutos. No sé si te habrán pitado los oídos, crack, pero estábamos hablando del por qué de un tiempo a esta parte la liga brasileña se ha embrutecido mucho pues con ese más músculo y juego subterráneo y mucha contundencia, pero sobre todo falta de creatividad y juego bonito. Saludos, Barracas Central, Martín González. Dicen, Barracas Central, le hacemos espacio. Vamos ya a hacer todo esto y vamos a hablar muy por encima de la Liga Mexicana, que inauguró también esa jornada de Liga MX ayer, que un día tengo que hacer una especial Leagues Cup, que estuve viendo highlights, porque yo no tengo Apple TV ni pirateo canales, así que no puedo ver ni MLS, ni Liga MX, ni Leagues Cup, pero me sorprendió este torneo que desconocía y que el otro día pues estuve disfrutando algunos highlights, y es que la Leagues Cup es un torneo internacional entre equipos de Liga estadounidense y Liga Mexicana, es decir, equipos MLS versus equipos MX, o sea, MLS, MX, equipos de la Liga estadounidense con equipos de la Liga Mexicana. Y que al final, pues bueno, este año la final, es verdad que los equipos mexicanos se están quedando un poquito atrás a lo que son los estadounidenses, se está notando muchísimo la inversión extranjera y local de los equipos de la MLS, de tantos jugadores europeos que están yendo allí. Y en las semifinales creo que no se coló ningún equipo mexicano en la Leagues Cup. Y al final, pues todos eran equipos de la MLS. Recordemos que la final, y ya simplemente haciendo este inciso, este punto y aparte, la ganó Seattle Sounders a Inter de Miami con un contundente 3-0 si no recuerdo mal, y además creo que sin alguna de sus estrellas de Seattle. Curioso también teniendo en cuenta pues que Miami de Messi con el astro argentino pues ya venía de ganar esta competición el año anterior y se le está quedando muy justo, donde al final creo que el máximo objetivo de Inter de Miami este año pasa por ganar la Copa MLS después de volver a repetir torneo regular, pero ya digo, de momento ese primer contrapié, ese pequeño tropiezo, si queremos decirlo así, pues con esa final a la que llegaron y que ganó Seattle. Pero todo esto lo digo porque la Leagues Cup enfrenta a equipos mexicanos y estadounidenses, MLS, MX, y de la Liga Mexicana tengo que deciros
con total obviedad y claridad, diáfana, que no tengo apenas ni idea, más que haber visto esos highlights, esos resúmenes, pues de los equipos mexicanos que se enfrentaban a la MLS, a los equipos de la MLS. En la jornada simplemente comentaremos, por el espacio que nos ocupa esta pequeña subsección del directo: Pachuca Cruz Azul 0-1, Atlas Santos Laguna 2-2, Tigres León 0-0, Toluca Puebla 3-1, América Chivas, el gran clásico nacional, que por eso, para cerrar el directo, este último titular, el clásico nacional América Chivas, que tengo que decir que he estado viendo en Netflix una serie muy bonita también de América, y que ha sido una serie documental de varios capítulos, donde habla de cómo América es denostado en México y que la gran rivalidad que conlleva con Chivas, que ahora comentaremos pues cuando tengamos la imagen en pantalla de este partido. Y finalmente los dos últimos encuentros que se han jugado hoy: Querétaro-Monterrey 0-1, el equipo de Sergio Ramos, victoria por la mínima, y Atlético de San Luis Tijuana 1-1. Finalmente queda ya pendiente para la semana que viene, el 18 de septiembre, Chivas, bueno, la semana que viene no, esta, dentro de 3 días, un Chivas Tigres, para dar lugar a este cierre de jornada. Por último, viendo la clasificación para saber cómo está en este torneo de apertura, torneo muy incipiente, la Liga MX, porque llevamos solo 8 jornadas, donde quien reina es el equipo que jugó el Mundial de Clubes, Monterrey, 21 puntos, 7 victorias y una derrota en esas 8 jornadas, 21 puntos, y de cerca, muy de cerca, le sigue Cruz Azul con 20. Luego ya tendríamos tercero América, Toluca cuarto y Tigres quinto, donde ya a la greña le seguirían Tigres, Tijuana, Pachuca, Pumas, Juárez y León, en ese cierre de posiciones, iba a decir europeas, continentales, ¿no? Para lo que sería entiendo que sería la Copa o la CONCACAF. Ya me diréis algunos que estéis más duchos en la materia, pues si es eso o no. Y finalmente pues cerrarían las posiciones Querétaro y Puebla. Con ello vamos ya a las últimas imágenes para cerrar este ciclo. Para decir, en primer lugar, y si Beli tiene algo más que añadir sobre este partido, este clásico nacional que enfrentó a Américas y Chivas, que es el derbi más célebre allí, que de alguna manera más conflicto origina, que son más luchados, que son más aguerridos y que siempre van más a meter la pierna, por supuesto. Estamos hablando que a nivel mediático vendría a ser la comparativa de lo que sería aquí el clásico, el Barça-Madrid, y que esa semana, cuando les toca enfrentarse a estos dos equipos, el mundo se detiene en México, y que viendo y volviendo a resarcirnos sobre lo que vi de esta serie documental en Netflix de América, pues también te hablaba de cómo era el equipo más denostado y a su vez más querido en México, porque hablamos que es un club que no genera indiferencia, no es indiferente a nadie, o lo quieres o lo amas o lo odias. Y eso viene también pues por ese gen ganador, ese gen conquistador, y a su vez pues también ese odio de la prepotencia, ¿no? La prepotencia de las águilas, que de un tiempo a esta parte, años atrás, en sus inicios les llamaban los canarios, y que luego pues con el logotipo de las águilas alcanzó pues una mayor entidad, y que por ahí pues también todos esos títulos que vinieron acompañados también de una época gloriosa de Javier Aguirre, por ejemplo, entre otros, tanto como jugador como entrenador, pues también han habido muchos títulos consecutivos ganados en la época de los años 60 y 70, que luego también refrendó en los 90, en la época más reciente, y que de ahí pues dio caza pues a otro de esos grandes clubes mexicanos como es Chivas de Guadalajara. De ahí ese clásico nacional y que tenemos aquí en portada, y que si hay algún comentario más de Beli respecto a este partido, creo que hay algunas noticias interesantes que leer, que yo también he visto, y con esto ya cerraríamos el círculo. Roberto Alvarado abrió el marcador para Guadalajara a la hora de juego, seguido por un gol de Armando González a los 88 minutos. América descontó en el 98 gracias a un tiro libre de Alejandro Cendejas, y el partido estuvo marcado por la intensidad y un conato de bronca tras el segundo gol de Guadalajara. El otro encuentro destacado, y ya con eso sí que cerramos el círculo, pero nos vamos a centrar mucho en este partido, Monterrey consolidó su liderato al vencer 1-0 a Querétaro. Venga, vamos a ponerlo aquí en portada y luego ya acabamos con la imagen anterior de ese clásico nacional.
Y es que en este encuentro destacado, Monterrey consolidó su liderato al vencer 1-0 a Querétaro, sumando su 7º triunfo consecutivo. Germán Berterame anotó el único gol del partido a los 25 minutos. ¿Qué decir de un Berterame que lo tuvimos en el Mundial de Clubes en algunos de los partidos sin hacer nada? Y en la última jornada, creo que frente a Urawa, el Red Diamonds marcó 2 o 3 goles. ¡Qué desperdicio! Bueno, volviendo al partido, Berterame, que por eso me acordaba de él, anotó el único gol del partido a los 25 minutos y con esta victoria Monterrey se mantiene en la cima de la tabla con 21 puntos, muy de cerca, seguido por ese punto de diferencia por encima de Cruz Azul. Finalmente, estas informaciones que aquí nos das de la Liga Argentina y del torneo de apertura mexicano, lo siento, Beli, pero lo vamos a dejar para otra ocasión porque estamos ya finalizando el directo, pasando la hora, que yo pensaba que no llegaríamos, todo se ha dicho, o sea que ha dado mucho de sí el directo, y voy a cerrar esto con algunas de las noticias que aquí he estado viendo, sobre todo por ese clásico nacional que aquí hablábamos y que nos ha comentado un poquito por encima Beli, y es que Chivas cortan mala racha con triunfo ante América en el clásico mexicano. Roberto Alvarado y Armando González anotaron durante el complemento las dianas con las que Chivas venció el sábado 2-1 a América en el clásico nacional, para cortar una racha de 4 jornadas sin victoria en el torneo de apertura de la Liga MX. Alvarado se barrió por el centro del área americanista para mandar a las redes un pase diagonal de Eric Gutiérrez a los 63 minutos. González hizo más holgada la ventaja después de conducir desde medio campo y al llegar al balcón del área sentenciar con un disparo rasante junto al poste en esos 88 minutos. El estadounidense Cendejas recortó durante el 8º minuto del descuento y con el cobro de un tiro libre en el que sacó beneficio de que la barrera se abrió para que pasara el balón rumbo a las redes. Chivas llegó a este partido con mucha presión, luego de sus malos resultados, y con esta victoria ascendieron a la 12ª posición con 7 unidades, teniendo pendiente su duelo de la primera jornada ante Tigres, que disputarán el próximo miércoles. América dejó su condición de invicto para estancarse en la 3ª posición con 17 puntos, como hemos podido reflejar antes en la clasificación mentada, y Chivas se vio superado en posesión la mayor parte del encuentro. Sin embargo, el conjunto local fue incapaz de generar peligro. Alvarado acompañó la ofensiva que conducía a Gutiérrez y estuvo preciso en el momento de rematar la diagonal para mandar el esférico a las redes. Y el autor del primer tanto abandonó el campo poco después tras sufrir una aparatosa torcedura en el tobillo derecho. La reacción final americanista se vio impulsada con el tanto de Cendejas, que fue apenas el primer disparo a puerta del equipo azul crema en la noche. Y después del segundo tanto de los dirigidos por el argentino Gabriel Milito, hubo una gresca entre los jugadores y las bancas de ambos equipos, es decir, los banquillos de ambos conjuntos, se vaciaron, pero el árbitro únicamente expulsó a un auxiliar americanista. Con esto, lo que decimos, Cruz Azul es líder. Gabriel Fernández convirtió el penal con el que Cruz Azul venció 1-0 a Pachuca a domicilio para hilvanar su 6ª victoria del torneo y asumir el liderato provisional del campeonato. Con esto, Cruz Azul asumió la cima del campeonato al mantener su marcha invicta luego de 8 jornadas y ya acumula 20 puntos. Lo último que vamos a comentar por aquí es que noticia de hace 16 minutos del diario Rebaño Pasión. El alevoso empujón de Eric Sánchez a Richard Ledezma, que desató la bronca en el América Chivas. Hay un vídeo que capturó el momento exacto en el que comenzó el escándalo. De ahí se nota que estamos hablando de un clásico. Increíblemente, Óscar Mejía no expulsó a Sánchez ni amonestó a Malagón. Después del golazo de Armando González en el clásico nacional entre Américas y Chivas, tuvo lugar una bronca en el centro del campo y la transmisión todavía mostraba la repetición del golazo que clavó la hormiga, por lo que no se llegó a captar el inicio de los problemas entre jugadores rojiblancos y americanistas. Eric Gutiérrez y Ángel Malagón fueron protagonistas del altercado, con empujones y cruces de palabras, pero un vídeo publicado en las redes sociales arrojó mayor precisión sobre cómo inició todo. Si bien se sabía que Eric Sánchez y Richard Ledezma también estaban involucrados, no estaba claro cómo había iniciado el escándalo. Cuando el América estaba por reanudar el juego, tras el segundo gol de Rebaño, Eric Sánchez va y empuja de manera deliberada a Richard Ledezma, quien cae al suelo. Incluso no conforme, el jugador azul crema fue y levantó nuevamente de la playera a Richie, quien estuvo inteligente al no reaccionar. Lo más increíble es que todo esto sucedió delante del árbitro Óscar Mejía, y en el vídeo no se alcanza a distinguir qué fue lo que causó la reacción de Sánchez, pero sí que se ve cómo Eric Gutiérrez y el Oso González saltan para defender a Ledezma, mientras que en el lado del lado americanista, Ángel Malagón abandonó la portería para sumarse a la gresca. Óscar Mejía, todo esto, el árbitro no expulsó a nadie y adicionó 17 minutos
resolvió todo con sendas amonestaciones para Eric Sánchez y Richard Ledezma, siendo que fue el jugador del América quien reaccionó de manera violenta. Y tampoco hubo sanción para Maragón por salir de la portería para enfrascarse en los empujones. De hecho, otra decisión polémica fue determinar unos 17 minutos de tiempo agregado, de los cuales resultaron exagerados, pero es que no bastaron al América para alcanzar el empate, aunque para muchos aficionados rojiblancos este tipo de gestos sacaron a la luz un favoritismo del silbante por el cuadro azul crema. O sea que, si bien es verdad que a veces yo he leído y he escuchado y he visto en esta serie documental que hubo una época en la que también América podía ser incluso un poquito más beneficiado por los árbitros en esa calidad de favorito, también recordemos que hace décadas atrás América fue en auge, increciendo, por el capital que se invirtió, en este caso de la directiva que la componía, no recuerdo qué cadena de televisión, pero ahora podemos decir que el árbitro fue más a favor de los de Cruz Azul. Así que a veces los tiempos pueden cambiar. ¿Tendrá esto algo que ver con lo que hemos estado hablando, dando lugar al principio de este directo, con esas quejas del Madrid a la FIFA, viendo que son ninguneados actualmente por lo que es el comité de técnicos de árbitros, el CTA, y que ya ha tenido que decretar todo esto, dedicándose a elevarlo a altas instancias más allá de lo que son las nacionales? Y digo esto porque también es verdad que, aunque algunos o muchos lo quieran negar, décadas atrás tenemos que reconocer que el Madrid era uno de los equipos también más beneficiados por los arbitrajes. Entonces, sí que es verdad que los tiempos pueden estar cambiando, y no sé si aplicar esta comparativa o este parangón pues con lo que hemos visto antes de ese clásico nacional entre Américas y Chivas, o lo que es ahora Madrid-Barcelona. Sin más, chicos, familia, voy a despedirme en este pedazo de directo que al final se ha alargado más de una hora. Espero que lo hayáis pasado genial en esta nueva modalidad que estamos aportando, y que ya veremos pues en este experimento si damos continuidad. Que paséis muy buena semana. Estamos muy pronto, hacia el jueves, calculo, para ese directo de previa de alineaciones de la jornada 5 ya, de la Liga Española, sobre todo para todos aquellos enfermos del Fantasy. Y lo dicho, buena semana. Chao.